Hola, bienvenidos a una nueva edición de 12 días de postres navideños. Hoy vamos a preparar estas galletas de mermelada. Son muy suavecitas, el toque de mermelada les da acidez y saben muy ricas, la verdad, y son muy sencillas de preparar. Y bueno, recuerden que nuestras recetas estamos utilizando ahorita libres de gluten y en su mayoría con opción a libre de leche. No se les olvide que las recetas completas están al final listas para que nada más hagan un screenshot. Vamos a empezar. Vamos con nuestros ingredientes. Vamos a empezar con harina libre de gluten. Esta creo que se los he comentado en todos los videos, es una fórmula hecha en casa. Si les interesa, díganme y hacemos un video. Si no, pueden utilizar harina libre de gluten comercial. En cualquier súper la venden. Podría ser que la masa no les quede exactamente igual, porque la masa que desarrollamos aquí está hecha con esta harina y es especial para esta harina, pero probablemente no varíe tampoco demasiado. También necesitamos azúcar, psyllium husk, huevo, mantequilla. Esta es una mantequilla libre de lácteos, está hecha también por nosotros. Si no necesitan versión libre de lácteos porque no tienen intolerancia a estos, entonces pueden utilizar mantequilla normal de leche de vaca. La cantidad no cambia, lo único que sí cambiaría es que la tienen que utilizar esa a temperatura ambiente. En este caso la vamos a utilizar a temperatura, bueno, más bien fría. Y también necesitan agua. Y para el terminado de nuestras galletas vamos a utilizar mermelada del sabor que ustedes prefieran y azúcar glass. Ok, vamos a empezar preparando nuestra masa. Esta masa la voy a utilizar en otras recetas más adelante. Entonces voy a hacer un batch un poco más grande. Pero en las recetas al final les voy a dejar las cantidades para un batch pequeño, que es el que voy a utilizar para hacer estas galletas en específico. Vamos a empezar con la mantequilla. En este caso, como es mantequilla sin lácteo, la vamos a utilizar fría. Esta mantequilla nosotros también la desarrollamos aquí. Si les interesa también la receta, háganmelo saber. También podrían utilizar una mantequilla de esas veganas que venden en el súper. Estas tal vez se aguade un poco más la masa porque su punto de fusión es más alto. Entonces a la hora de hornear la masa se extiende más, no sostiene su forma, y en este caso, como vamos a cortarlas para que tengan forma, no queremos que se extiendan, pero aún así puede ser que les funcione. Si no necesitan una versión libre de lácteos, entonces pueden utilizar una mantequilla normal, y en este punto lo que tendrían que hacer es utilizarla a temperatura ambiente para poder acremarla. Después vamos a agregar el azúcar y vamos a mezclar bien. Vamos a agregar ahora el huevo. Esta herramienta es muy buena cuando se trabaja con mantequilla fría. Se las recomiendo mucho. Y ahora vamos a cambiar a un tenedor que es más fácil para mezclar el huevo. Esto también lo pueden hacer en una batidora si la tienen, ya sea de mano o de pedestal. Yo lo hago a mano porque, pues, para que vean que también se puede hacer a mano. Ahora vamos a mezclar nuestro psyllium en la harina y lo revolvemos bien. El psyllium es muy importante porque es el que va a hacer la función que tiene el gluten en la harina, que es el de unificar la masa. Y lo vamos a ir agregando poco a poco a nuestra mezcla. Recuerden checar la casilla de los comentarios. Ahí les voy a dejar listados
enlaces y de los productos que uso, por ejemplo el Psyllium, sugerencias de harina gluten free. Voy a terminar mi masa con la mano. Y ya que está más o menos integrada, vamos a agregar el agua. El agua es importante porque esta harina está hecha a base de arroz y la harina de arroz tiende a absorber mucha agua. Entonces es importante que se la demos para que la masa no se haga seca. Ok, ya que está bien integrada, vamos a formar un circulito. Y así la vamos a llevar a refrigerar al menos 20 minutos. Vamos a formar nuestras galletas. Para esto vamos a necesitar papel encerado. Vamos a necesitar unos cortadores. Pueden elegir los que ustedes prefieran. Lo importante es que tengan uno más chiquito, con el que le puedan hacer un hoyito en medio y que el borde que quede sea amplio. También necesitamos un rodillo, un poquito de harina y un poquito de aceite. Y la masa hay que sacarla unos 10 minutitos antes de trabajarla del refri para que no esté muy fría. Ahora vamos a poner nuestra masa y checar que esté bien. Si se pone quebradiza, nada más hay que hacerla un poquito bolita. Vamos para calentarla poquito. La temperatura en estas galletas, sobre todo por este tipo de masa que es con harina libre de gluten y la mantequilla sin lácteo, es clave para poderla trabajar bien. Entonces no puede estar muy caliente. Vamos a poner un poquito de aceite en nuestro papel encerado. Muy poquito, es nada más para asegurarnos de que no se pegue. Vamos a poner nuestra masa y a nuestro rodillo le vamos a poner muy poquita harina. No queremos poner mucha porque no queremos romper las proporciones, pero es importante para que no se nos pegue. Entonces es prácticamente imperceptible. Y bueno, vamos a empezar a aplanar. Vamos a dejar nuestra masa de más o menos unos 3 milímetros. Les enseño más o menos el grosor que tiene. Y vamos a cortar nuestra forma. Yo voy a usar la flor. Hay que tratar de cortar la mayor cantidad posible. Y a la mitad de las que nos salieron les vamos a hacer un hoyito en medio. Y las vamos a ir pasando a nuestra charola. Con mucho cuidado y mucha paciencia. El papel para encerado no es para ayudarnos a poder levantarlas, tratando de deformar lo menos posible. Ok, terminé de pasar mis galletas a la charola. Una vez que está en la charola, tenemos que volver a enfriar para que a la hora de hornear no se expandan. Eso por un lado. Y por otro lado, con la masa que nos quedó, podemos ya sea enfriarla una vez más y volver a trabajarla aplanándola y formando las galletas, o lo que yo planeaba hacer era hacer pequeñas bolitas, se ponen en la charola y con el pulgar se les hace un hoyito. Esta es una actividad que pueden hacer con sus hijos, les divierte mucho porque es muy sencilla. Y así voy a hacer el resto de mi masa. Así quedaron estas y estas. Las vamos a volver a enfriar, como les digo, para evitar que se nos expandan. Al menos unos 20 minutos y después horneamos. Vamos a hornear a 180 grados en el horno precalentado por unos 10 a 12 minutos. Recuerden checar porque los tiempos pueden variar. Bueno, antes de meter nuestras bolitas que hicimos con el dedo, hay que meterles un poco de mermelada.
centro. La mermelada es la que ustedes prefieran. Y ahora sí, al horno. Vamos a finalizar nuestras galletas. Una vez que las retiré del horno, las dejé enfriar súper bien antes de quitarlas de la charola para que no se fueran a quebrar. Esta masa es muy suavecita, muy delicada, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de manipularla. Y bueno, tengo mermelada de chabacano y estas las hice con mermelada de higo. El siguiente paso para nuestros sándwiches va a ser espolvorear las partes que quedaron con hoyito con un poco de azúcar glass. Y estas también las vamos a espolvorear con azúcar glass y esas quedarían ya terminadas así. Ahora, ya que las espolvoreé, voy a untar la parte de abajo con la mermelada. Con mucho cuidado voy a tomar mermelada y la voy a untar en el centro, más que nada, y un poquito a las orillas, pero no mucho. Y voy a poner una de mis galletas espolvoreadas arriba. Y como les digo, son muy frágiles, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Les muestro una terminada. Hay que tener mucho cuidado, como vieron se rompen con mucha facilidad. Eso es producto de que pues la harina de arroz es un poco más seca y todo queda un poquito más moronoso. Pero de todas maneras, si lo hacemos con cuidado, quedan muy bonitas. Y el sabor es delicioso y sobre todo que pues estas son recetas para personas que tienen alguna intolerancia. Y muchas veces es muy difícil encontrar recetas que funcionen correctamente y que sepan rico a la vez. Entonces, bueno, estas son recetas pensadas para todo eso, porque saben rico y funcionan. Así es como quedaron al final nuestras galletas de mermelada. La verdad es que me gustó mucho el resultado, a pesar de que tuvimos algunos accidentes. Estas cosas siempre pasan, sobre todo en la cocina, y lo importante es no desanimarse. Y bueno, recuerden que seguimos con nuestra serie de postres navideños libres de gluten y libres de lácteos, y recuerden regresar el día de mañana para una nueva receta. Nos vemos en el próximo video.